Actividad 1. Exposición sobre los aspectos más relevantes de las perspectivas de género. En esta exposición haremos una cuenta histórica desde la prehistoria hasta la actualidad para conocer cómo han ido evolucionando los conceptos de género y perspectivas de género y la forma en que hoy en día los hombres y mujeres están adquiriendo los mismos derechos. Después vamos a dar respuesta a tres grandes interrogantes. Primero, ¿cuáles son las construcciones históricas que conllevan al abordaje de la perspectiva de género? Segundo, ¿cuál es la relación que hay entre la historia de las mujeres, los derechos humanos y la construcción de la perspectiva de género? Y por último tenemos nuestra tercera pregunta en la que abordaremos cómo se genera el encuentro entre la educación y la perspectiva de género. Conceptos de género y su evolución con el pasar de los años. Vamos a ver que el concepto de género comienza a mediados de los años 70 según la OEA, como respuesta a los interrogantes por las asimetrías y las desigualdades entre hombres y mujeres. Para Scott, en 1986, el género no es solo la construcción social de la diferencia sexual, sino también una forma de significar las relaciones de poder. Miremos entonces cuáles son esas construcciones históricas que conllevan al abordaje de la perspectiva de género. Primero, empezamos desde la edad prehistórica, donde se ha evidenciado en las cavernas que los hombres y las mujeres tenían actividades diferentes, ya que a través de la huella que ellos dejaban en sus manos se nota que nunca se unían. Pero también deducimos que la mujer tenía un papel importante, que era el de conservar la familia, la salud y de cuidar de los miembros de que integraban la comunidad. Ya para la Edad Media, la mujer toma un poco más de auge según la clase social a la que pertenece. En este punto, solamente algunas mujeres tenían el privilegio de aprender a leer, a escribir, de ir a la escuela, obviamente nunca superando las metas o los límites que tenía el hombre, y aquellas mujeres que se atrevieron a aprender a leer y que manejaban los conocimientos de la anatomía, de la botánica, la sexualidad, etc., fueron quemadas vivas por la Iglesia Católica porque se les consideraba brujas. Brujas en el sentido de que como no cumplía con las leyes que se colocaban en ese tiempo, en el que no se le daba valor a la mujer, ellas eran catalogadas como personas que descendían del demonio. En este punto había un rango muy diferente entre las mujeres de la nobleza y las mujeres plebeyas. Las mujeres de la nobleza tenían casi una igualdad con los hombres, pero las mujeres plebeyas seguían siendo mujeres analfabetas que solamente servían para los espacios de los campos o de la crianza de los hijos de las mujeres nobles. Ya en la Edad Media vemos que una de las construcciones históricas se produjo después, cuando surgió el capitalismo, la burguesía y se dio la Revolución Francesa. En esta, uno de los autores, de nombre Vives, publica el primer tratado sobre la condición femenina, en la que llama la formación de la mujer cristiana y los deberes del marido. A partir de este punto ya comenzamos a ver la relación que va a haber entre la perspectiva de género y la educación. Luego, más adelante, al igual que todos los años, se fueron mezclando y se fueron diferenciando unos autores de otros, y ya dijeron que Vives seguía manteniendo la brecha en la que las mujeres seguían sin tener importancia al igual que los hombres. Pero ya después de todo este proceso aparece Jean-Antoine Condorcet, que hace una declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, en el que dice que esos derechos, aunque son muy buenos, también siguen proporcionando todo lo que es para los hombres. Ya en la edad contemporánea tenemos a Olympia de Gouges, que es la precursora de los derechos de la mujer y la ciudadanía, reconociendo que al igual que los hombres, las mujeres tienen derechos, y en su discurso hace una reivindicación femenina. A partir de ahí, y teniendo en cuenta todos esos abordajes que se tienen desde el comienzo de la historia, ya hoy en día podemos hablar de una perspectiva de género un poco más igualitaria,
pero también podemos ver unos límites excéntricos como es el feminicismo y el feminismo radical. Vamos ahora a nuestra pregunta 2. ¿Cuál es la relación de la historia con las mujeres, los derechos humanos, con la construcción de la perspectiva de género? Luego de todas las discusiones por los derechos de las mujeres en igualdad a la asimilación a los derechos del hombre, al llegar a la Edad Media se destaca Olimpia de Gouges, quien fue precursora de los derechos de la mujer y la ciudadanía. Esto lo colocó en su obra Contraste a la primera creación de los derechos del hombre y la ciudadanía. En este texto sobre el derecho de la mujer y la ciudadanía, ella reconoce y declara los derechos de la mujer y su discurso toma gran fuerza en favor a las reivindicaciones femeninas que se van a dar más adelante. Aquí notamos que gracias a esos primeros escritos en el que se está levantando la voz por la situación que vivían las mujeres desde hace mucho tiempo, comienzan las legislaciones, los gobiernos y sus dirigentes a escuchar la voz de esas quejas y comienzan las leyes y las legislaciones que van a favor de la mujer. Obviamente no se hizo en un momento en el que se le da valor del todo, no, eso fue algo progresivo, fue algo en lo que fue empezando de a poco, llegando de a mucho para tener lo que conocemos hoy en día en los derechos de la mujer. Aún así, esa relación de la forma como vivía la mujer, los derechos que tiene hoy en día junto con los derechos humanos y la perspectiva de género, está creando de cierta forma una balanza para mejorar la identidad de las mujeres respecto a los trabajos y las actividades que hace el hombre. Eso sí, no dejando de lado las características naturales de cada uno, porque cuando hablamos de perspectivas de género, no queremos eliminar el concepto de mujer o el concepto de hombre, sino visionar a que esas dos personas que tienen una distinción en la diferencia sexual, que también tienen unos roles sociales que se contribuyen a partir de esa diferencia. Esa es la parte importante de la perspectiva de género. Y de aquí que todo este proceso evolutivo que se dio nos sirva para que hoy en día mantengamos el concepto de perspectivas de género y aún así busquemos seguir estableciendo las reglas entre las mujeres y los hombres para que haya mayor equidad. Ahora bien, ¿cómo se generó el encuentro de la educación y la perspectiva de género? Haciendo los análisis de todos los textos y todos los autores, yo concluyo que se generó la educación a partir de la Edad Moderna, donde Vives publicó el primer tratado sistemático sobre la condición femenina, la formación de la mujer cristiana y los deberes del marido. Aunque este texto en la actualidad diferencia mucho lo que necesitamos las mujeres con respecto a las leyes de igualitario, este fue el primer texto en el que se le permite a la mujer estudiar en una escuela para poder aprender a ser una mujer cristiana que se deje guiar por las condiciones y las imposiciones que le diga su esposo o que le diga la iglesia. A partir de aquí, aunque de cierta forma en un aspecto negativo, porque seguimos subyugando a la mujer a las leyes del hombre, ya la educación comienza a tomar poder. Luego, ya para los tiempos que vienen, la educación comienza a tomar fuerza, porque nos damos cuenta que al igual que el hombre, la mujer también tiene las capacidades para alcanzar las metas que necesitamos en la sociedad, para ser profesionales, para ser mujeres productivas, mujeres independientes. Entonces ya en este punto, la escuela no se centra solamente en esa etapa cristiana, en esa etapa de dogmatizar a la mujer, sino que se dieron cuenta que la mujer también podía tomar esos campos en los que se desempeñaba el hombre, aunque a nivel político fue muy difícil que la mujer alcanzara los mismos estatus sociales, por decirlo así, en los que se ubicaba el hombre. Por esta razón, ya hoy en día
Por ejemplo, a nivel de educación, tenemos que en las escuelas se encuentran tanto hombres como mujeres que se dan las mismas orientaciones, se dan las mismas temáticas, se tienen en cuenta, eso sí, los estilos de aprendizaje de los estudiantes, pero ya no se hacen la educación para obligar a la mujer a seguir al pie del hombre, sino que construimos hombres y mujeres críticos, hombres y mujeres capaces de esforzarse en su vida por conseguir lo que quieren y por ser personas útiles para la sociedad que no tengan que ser pisoteadas por una persona o por otra.